Curso de actualización CCNA 6.0 Routing and Switching Módulo 2 Routing and Switching Essentials versión 6.0. Capítulo 7. Listas de control de acceso. Capítulo 7. Secciones y objetivos. El 7.1 es la operación de las ACLs. Explicar cómo las ACLs filtran tráfico, cómo las ACLs utilizan las wildcards, cómo se crean ACLs y cómo se colocan las ACLs. 7.2 ACLs estándar en IPv4, configuración de ACLs estándar para el filtrado de tráfico, utilización de las secuencias de números para editar las ACLs estándar y configuración de ACLs estándar en conexiones BTY seguras. 7.3 solución de problemas con ACLs, explicar cómo funciona el proceso de paquetes en el ingreso cuando las ACLs son aplicadas y solución de problemas frecuentes. Operación de las ACLs. ¿Qué es una ACL? Sería la primera pregunta. Veamos la gráfica. En la gráfica, si ustedes miran, básicamente son 3 enrutadores y tenemos unas ACLs que se pueden aplicar en las interfaces de entrada o de salida, dependiendo de qué es lo que yo quiero hacer. En esta unidad se va a utilizar, se va a trabajar mucho lo que son las estándar y más adelante se utilizará el concepto de ACLs extendidas. Entonces, las ACLs básicamente utilizan lo que es el filtrado de paquetes. Esto se llama también el filtrado de paquetes estático. Entonces, en esto lo que hace la ACL es analizar paquetes que ingresan o egresan y dependiendo de las reglas que pueden ser permitir o denegar, pues va a permitir o denegar ese tráfico. Si se deniega, se elimina, o sea, hace un drop. Si se acepta o se permite, entonces el paquete se reenvía a la interfaz correspondiente. Por lo tanto, la ACL, digamos que para su funcionamiento, lo que utiliza es una lista secuencial. Entonces, hay que entender muy bien, escribir primero a mano qué es lo que yo quiero hacer, para después colocar eso que yo quiero hacer en comandos específicos para la ACL. Operación de una ACL. Entonces, lo primero que hay que tener en cuenta es que estas ACL vamos a aplicar en enrutadores. Podemos filtrar el tráfico entrante, el inbound, con ACLs de entrada o de int, y el tráfico saliente. ¿De qué depende la aplicación de los filtros, es decir, de la ACL como tal? Si es de entrada o si es de salida, dependiendo del tipo de ACL y dependiendo de lo que yo quiero hacer básicamente. ¿De acuerdo? Para que las ACLs funcionen adecuadamente, se utiliza el concepto de las máscaras de wildcard. Las máscaras de wildcard son, digamos, desde el punto de vista conceptual, una podría ver como lo opuesto a una máscara de red. En este caso, siempre que nosotros tengamos en cada octeto, recuerden que estamos hablando de IPv4, en cada octeto un 1, significa que los bits son, ese bit es ignorado. Si todos son unos, 8 bits en 1, significa que todos los bits son ignorados. Si en cambio aparece un 0 o varios ceros, o los 8 ceros del octeto, cada vez que encuentra un 0, entonces ese 0 significa que debe concordar la dirección, debe concordar el bit que yo estoy comprobando. Ahora vamos a ir viendo más ejercicios para poder afianzar este concepto. Miremos esta imagen. Tenemos una dirección IP, la 192.168.10.0, y una wildcard que es 0.0.255.255. Recordemos que cada vez que hay un 0, entonces significa que se va a verificar bit a bit. En este caso, el primer 0 de la wildcard corresponde al 192, es decir que la dirección final o resultante que va a pasar, permitirse o va a denegar, va a ser la 192. En el segundo octeto dice 168 y la wildcard es 0. Entonces
el 168 se va a comprobar bit a bit. Y ahora en el tercer octeto, que es 10, tenemos 255. Significa que no importa. Por lo tanto, cuando yo tengo un no importa, el resultado es que podemos tener cualquier dirección. En este caso, por eso hay un 0. ¿Sí? Y el tercer octeto es la red, es 0. También hay un wildcard de 255. También significaría que todos los bits, ninguno se va a tener en cuenta, son ignorados. Por lo tanto, el resultado también es 0. Entonces, la dirección resultante es 192.168.00 y a esa es que se le va a permitir o denegar el tráfico correspondiente. El ejemplo número 1, para poder afianzar este concepto. Entonces, tenemos la dirección IP 192.168.1.1. Miren que en el lado derecho que dice binario, lo que se ha hecho es traducir ese número a su correspondiente número binario. Cojamos la wildcard 0.0.0. Cuando yo tengo los 4 octetos en 0, significa que voy a verificar bit a bit ese octeto. ¿De acuerdo? Entonces, estoy dejando pasar, permitir o denegar, más bien, un resultado que me va a dar 192.168.1.1. Es decir, voy a permitir o denegar un host en particular. En el ejemplo 2, miren que es la misma dirección IP, pero la wildcard es 255, 255, 255, 255. En ese caso, ¿qué me está diciendo? Que no me importa realmente ninguno de los bits, o sea, que ignora todos los bits. O sea, que yo podría tener en la dirección cualquier número, por lo tanto, el resultado es 0.0.0, significa que eso es cualquier red. ¿Sí? Es como si yo dijera any. Esa es una palabra clave. La primera, en el ejemplo 1, es como si yo dijera host. En el ejemplo 3, tenemos la misma dirección IP, pero ahora la wildcard es 0.0.0.255. ¿Qué significa? Los 3 primeros octetos se van a verificar bit a bit, ¿cierto? Porque tenemos puros ceros. Entonces, el resultado sería 192.168.1. Y el último octeto, como tenemos un 255, significa que ignora todos los bits de ese tercer octeto. Eso nos daría un 0, es decir, que en ese caso va a permitir o denegar toda una subred, porque el valor está en 0. En este otro ejemplo, ejemplo 1, yo quiero utilizar la wildcard ya no para una dirección de host en particular. Yo quiero utilizar un rango de direcciones, que ese rango de direcciones se deniegue o se permita. Entonces miren que voy a tomar la dirección IP, es una dirección de red 192.168.16.0. Le voy a aplicar una wildcard, la 0.15255. Ahora revisemos esa wildcard en binario, ¿qué significa? La convertimos a su correspondiente número binario y miramos que el tercer octeto, que es 15, equivale a tener los primeros 4 bits en 0, los siguientes 4 en 1 y el último octeto todos en 1. Recuerden que cada vez que yo tengo un 1, esa porción de red o de host es ignorada, esos bits son ignorados. Entonces, si yo ignoro el último octeto, entonces estoy diciendo que voy a tener un rango que va a ser, o sea, que va a ser toda una red, ¿cierto? De puros ceros, o podría ser puros unos en el último octeto. Y en el tercer octeto, o sea, si lo miro de izquierda a derecha, el tercer octeto que tengo la wildcard 15, entonces al aplicarle esa wildcard a la dirección de red 16, mire que lo que voy a tener es que una dirección de red que va a arrancar en 16, ¿cierto? Pero al final, el último número que voy a permitir va a ser el 16 más 15, es decir, 31. ¿Por qué? Porque si ustedes miran el tercer octeto en el resultado, después de aplicarle la wildcard a esa dirección de red, nos va a dar 3 ceros y 5 unos. Esos 5 unos es un binario que equivale al número 31. Entonces, en este caso, mire que apliqué la wildcard para un rango en particular de direcciones de red, en este caso. Entonces, miren que por eso es tan importante pensar primero qué es lo que quiero para después, entonces,
hacer lo correspondiente en la aplicación de la ACL. Y la ACL, la clave de la ACL es la wildcard, ¿de acuerdo? Vamos a ver que hay otra parte clave que es la aplicación de la ACL. Pero en este caso, la primera parte fundamental es ese elemento. En el ejemplo 2, entonces, lo que hacemos es tener una dirección 192.168.1.0, una wildcard, miren que es la 00254.255, significa que el primer octeto y segundo octeto pasan sin problema. El último octeto es un 0 porque es todo un rango, ¿cierto? Pero el tercer octeto me está diciendo el 254. Una wildcard de 254 significaría que no le importaría mucho los primeros 7 bits, ¿cierto? Porque los va a ignorar, los primeros 7 bits de esa dirección, de ese rango. Entonces esos primeros serían ceros. Y el último bit, que si es un 0 en la wildcard, equivalente al 254, ese bit sí lo va a verificar, que ese es un 1 en la dirección de IP. Entonces por eso es que el resultado es la red 192.168.1.0. Es básicamente, es muy parecido a lo que, digamos que a aplicarle el 255, ¿cierto? Miren el ejemplo que hay allí. Miren que en este caso, si tenemos redes que son odd, ¿qué son las redes odd? Las redes impares, perdón, las pares son las, en este caso la red principal par sería la red 192.168.0.0. Bueno, eso lo vamos a ver o lo van a hacer ustedes cuando empiecen a hacer los ejercicios correspondientes. Ahora les voy a decir cuáles son los ejercicios para que vamos reforzando este concepto. La wildcard es un elemento que, como les decía, es fundamental, pero también es un poco difícil de entender muchas veces o de calcular. Entonces, normalmente una de las técnicas que hay para poder saber cuál es la wildcard es coger los 4 octetos de la dirección IPv4, cogerlos como si fuera 255, 255, 255, 255. Y a ese hacerle una resta de la máscara que yo tenga. Recuerden que, por ejemplo, si yo tengo una máscara 255, 255, 255.0, eso es el AS24, significa que tenemos 254 direcciones de host en esa subred, ¿cierto? Porque ni la primera ni la última direcciones la puedo utilizar. Ahora, yo quiero, con ese rango de esa red, yo quiero hacer algo, permitir o denegar el tráfico. Entonces miren que la wildcard en ese caso es restarle a los 4 octetos que están en 255, restarle la máscara, y en ese caso lo que voy a colocar es una wildcard que es 0.0.0.255, ¿sí? Esa es una forma de calcular la wildcard. Igual en el ejemplo 2, miren que es lo mismo, la suma entre 240 en el último octeto y el 15 me da 255. Y en el ejemplo 3 es igual, ¿sí? Entonces, digamos que la wildcard es el opuesto de la máscara de subred en la parte de cálculos para que lo hagamos más sencillo. Después, cuando ya necesitemos ver el resultado, tenemos que hacerlo bit a bit como lo vimos en los ejemplos anteriores. Bueno, aquí, ¿cuál es la idea? Aquí la idea es que suponga que yo quiero denegar o permitir un host en particular. En el primer ejemplo está la dirección 192.168.10.10. Si yo quiero que concuerde esa dirección de host y que se permita o que se deniegue cualquiera de las dos, entonces la wildcard debería ser 0.0.0.0, ¿correcto? Porque va a verificar bit a bit esa dirección de host. Entonces, al verificar bit a bit, el resultado va a ser 192.168.10.10. Si yo, en cambio, no quiero escribir esa wildcard de esa forma, yo podría escribir la palabra host. Entonces, en este caso, la ACL se construiría primero con la palabra host y luego con la dirección efectiva del host. En el segundo ejemplo, yo lo que quiero es tener una wildcard que ignore todo. O sea, le quiero decir, permítame todo. Entonces, en este caso, la wildcard es
la palabra any, que es una palabra reservada. Esos ejemplos entonces los podemos ver ya como comandos. En este caso estamos hablando que son ACLs estándar. En el ejemplo 1, que es el de la parte superior, el comando es access list, luego viene un número que me determina cuál es el número de la lista de control de acceso. Luego la palabra permit, en este caso vamos a permitir, y yo coloco en este caso 0.0.0.0, la wildcard 255.255.255.255, eso equivale a decir access list 1 permit any, y con eso me ahorro un montón de trabajo escribiendo y de pronto algún posible problema de escritura, ¿no? En el ejemplo 2, miren que yo quiero permitir un host, entonces yo escribo la dirección IP del host y al final escribiría 0.0.0. ¿Para qué? Para decirle exactamente, solamente quiero permitir ese host. Entonces access list 1 permit dirección IP y la wildcard correspondiente. También lo podría hacer como access list 1 permit la dirección del host, ¿cierto? Antes de host escribo la palabra host, que es una palabra reservada. Muy importante tener en cuenta esta diapositiva. Y esta diapositiva lo que me dice es, existe una lista de control de acceso por interfaz, por dirección y por protocolo. Eso se lo tienen que aprender. ¿Sí? Entonces, si yo tengo dos protocolos, IPv4 y IPv6, y tengo dos interfaces, en este caso dos interfaces con dos protocolos corriendo en un mismo enrutador, yo podría tener hasta 8 listas de control de acceso diferentes, ¿ya? Entonces es muy importante tener en cuenta eso, y es una lista de control de acceso por interfaz, por protocolo y por dirección. Como mejores prácticas, entonces lo primero que tenemos que tener en cuenta como guía general es primero escribir, revisar la política base de seguridad, y con eso nosotros sabemos que lo que nosotros escribamos, que lo que nosotros hagamos va basado en esa política de seguridad. Luego preparar la descripción de qué es lo que yo quiero hacer. Voy a denegar el tráfico de mi red tal hacia tal parte. Yo no quiero que este equipo pueda tener conexión con esta subred o pueda salir a internet. Bueno, en fin. Luego de eso, utilizar un editor de texto para crear, editar y grabar las ACLs. Y después de eso, entonces ya aplicar, bueno, antes de aplicar las ACL, probarlas en un entorno como de desarrollo. Pronto inicialmente puede ser Packet Tracer. Si tengo enrutadores físicos, hacerlo. Y después de eso sí, implementarla para evitar, hacer las pruebas y implementarla después para evitar problemas de que quedó mal construida. Y es muy fácil construirla mal. La siguiente pregunta es, ¿dónde colocar las ACLs? Entonces, primero pienso qué quiero hacer. Segundo, escribo la ACL con una sintaxis que ahora la vamos a ver en detalle. Y tercero es, ¿dónde la coloco? ¿Sí? Entonces, las ACLs, existen dos tipos de ACL básicamente, las que son ACLs estándar y ACLs extendidas. Vamos a ver que esos dos tipos de ACL se manejan con números, unos rangos numéricos, pero hay otro gran grupo de ACLs que se llaman ACLs nombradas o named. También son extendidas o también son estándar. Entonces, en general, los named y las ACLs, digamos, numeradas, difieren básicamente como se nombran la ACL, como se le da ese nombre. Una se le da un número, otra se le da un nombre. Pero en general pueden ser o extendidas o estándar. Entonces, ¿qué es importante? La extendida se aplica lo más cerca posible a la fuente. La extendida en su sintaxis permite especificar dirección fuente y dirección destino, como dirección de host o dirección de red, aparte del protocolo y aparte de otros elementos. Mientras la estándar solamente se puede especificar la fuente, por lo tanto se coloca lo más cercano posible al destino. Entonces eso también es muy importante tenerlo presente. Eso, resumen, que está allí, es lo que ustedes tienen en este momento escrito en la siguiente diapositiva. Entonces, vamos a ubicarlas en un diagrama.
donde yo tengo tres enrutadores. El enrutador R2 es como la conexión de R1 con R3, y como administrador lo que quiero es prevenir el tráfico que se origina en la red 192.168.10.0, en las 24, para que ese tráfico no alcance la red 192.168.30 en las 24. El 7.2 ACL es estándar. Lo anterior era un abrebocas a este concepto. Entonces, la sintaxis de las ACL, recuerden que hay ACLs numeradas que llevan un número, o sea, uno define access list, el número, y también hay ACLs que no son numeradas sino nombradas. Esa la vamos a ver más adelante. En este caso, miremos la configuración del lado izquierdo. Estamos en el router 1 y yo le digo access list 10. ¿Por qué? Porque es un número, pues yo le puedo decir access list 1, access list 2, así sucesivamente. Es típico utilizar números grandes, 10, 20, 30, 40, así. Permit, vamos a permitir 192.168.10.0, eso es una subred. Yo quiero permitir toda la subred. Recuerden que una máscara de esa subred sería en las 24, por lo tanto la wildcard sería 0.0.0255, ¿cierto? Que sería a los 4 octetos en 255, le resto la máscara de red y me da la wildcard. Esa es la operación más rápida que creo que podemos hacer. Entonces le doy exit y le doy show access list. En ese caso, ¿qué estamos mostrando? Estamos mostrando una ACL estándar que tiene una lista que es la 10, que dice 10 permit, y exactamente me explica el comando que acabé de ingresar anteriormente. Si yo quiero borrar esa lista de control de acceso, yo le doy, entro en configuración global y le digo no access list y el número, en este caso, porque la lista de control de acceso es el número 10. Ahora miren que vamos a encontrar que una cosa es el número de la lista de control de acceso, que en este caso es el 10, y otra cosa son las sentencias dentro de la lista de control de acceso, que también se enumeran, ¿sí? Entonces ahora vemos más adelante cómo funciona esto. Miren que también dentro de la lista de control de acceso yo puedo decirle que permita el tráfico, que lo deniegue o haga un remark. El remark, la palabra clave, mira arriba, el remark lo que me dice es un comentario. Es decir, yo puedo decir en lista de control de acceso el número, le hago remark y lo que yo escriba va a ser un comentario que me va a servir para poder saber qué es lo que hace la lista de control de acceso. Eso es útil porque si no lo comentamos bien, después vamos a preguntar qué fue lo que yo hice acá, por qué yo quería hacer tal cosa. Al final yo también puedo crear un log que me sirve para determinar qué es lo que está pasando, me sirve para como una auditoría, ¿sí? Miren, por ejemplo, el recuadro del lado derecho me dice, vamos a utilizar el remark para dar una descripción de lo que hace la lista de control de acceso número 10 antes de escribir el contenido, ¿sí? Exactamente el ejemplo anterior. Y mire que show running config, si le hago un tab include access list 10, él me va a mostrar solamente la lista de control de acceso número 10. Vamos a aplicar una lista de control de acceso estándar IPv4 en las interfaces. Entonces lo primero que hacemos es entrar en modo de configuración global. Después de hacerlo, vamos a escribir en este caso la lista de control de acceso número 1. Entonces access list 1 permit, vamos a permitir la red 192.168.10.0. Ya sabemos que como es toda la red, entonces la wildcard es 0.0.0.255. Hasta allí, perfecto. Creamos la lista de control de acceso. Después de eso, después de crearla, entonces la tengo que aplicar. En este caso, yo quiero aplicarla a una interfase que es una interfase serial que es de salida. ¿Sí? La serial es la que conecta el router con el mundo exterior. Entonces yo entro a la interfase y le digo IP Access Group 1 out. ¿Qué significa eso? Primero, que estoy filtrando el tráfico por el protocolo IPv4. Segundo, Access Group lo que me dice es, va a conectar este grupo, digámoslo así, él lo llama grupo, él realmente conecta la lista de control de acceso siguiente, que el número es 1, la conecta con este
con esta interfase del enrutador. Y la última palabra me dice cuál es el sentido del tráfico. En este caso es saliente. ¿Qué me está diciendo? Que el tráfico de la red 192.168.10.0 de toda la subred lo puedo sacar por esa interfase serial, es la interfase de salida del enrutador. Cualquier otro tráfico de otra dirección de redes diferente a ese no va a salir, va a ser denegado. Eso es lo que está haciendo esa ACL. Gráficamente, lo que hice en la diapositiva anterior, allí está gráficamente qué significa y los comandos respectivos. Miren por favor, posteriormente lo revisan con detalle, pero lo que estamos haciendo es exactamente lo que les acabo de explicar. Estamos aplicando la lista de control de acceso a la interfaz de salida del enrutador. Y eso es tráfico saliente. ¿Okay? Otro ejemplo, aquí vamos a utilizar, primero vamos a borrar la lista de control de acceso. Entonces, eliminamos la lista de control de acceso y vamos a volver a crear la lista, pero vamos a denegar tráfico de una dirección de host en particular. Y después de que deneguemos el tráfico de esa dirección en particular, vamos a dejar pasar todo el resto de la subred. Ese es el ejercicio. Entonces, lo primero es modo de configuración global, no access list 1, borramos la lista de control de acceso que creamos anteriormente. Luego le decimos access list 1, estamos creando esa lista con eje número 1 y le decimos deniegue la dirección de host 192.168.10.10, que es el PC1 en esa interfase. Luego entramos a la interfase de salida y esa interfase de salida es la serial 0, es la 0, es la 0. Le decimos IP Access Group 1, que lo enlaza con el Access List 1, y le decimos out. Miren qué hicimos. Toda la red va a poder salir de ese enrutador por la interfaz serial, con excepción del tráfico del host 192.168.10.10. Bueno, miremos acá. ¿Qué pasa si en cambio de aplicar ese mismo comando, igualito, yo lo aplico en la interfase gigabit 0/0 y le digo que IP Access Group 1, o sea, la misma lista de control de acceso, y le digo in? ¿Qué creen que pueda ocurrir? Por favor, piensen un poquito y lo discutimos en otra oportunidad. En este caso, esta diapositiva lo que me muestra es un ejemplo de ACLs nombradas. Los named son las ACLs, están las numeradas, que son las que estamos viendo, y ahora las nombradas. Estamos hablando de ACLs estándar únicamente. Entonces, en este caso, el formato, la sintaxis del formato de escritura es IP Access. Le decimos la palabra estándar o extended, dependiendo de cuál de las dos vamos a crear, y le damos un nombre. Después de eso, le damos Enter y entramos dentro de la lista de control de acceso y él me va a permitir denegar o hacer un remark. Recuerda que el remark es un comentario. Como estamos hablando de ACLs estándar, dirección IP fuente primero, luego la wildcard de esa IP y opcional un log para el registro de eventos. Por último, entramos a la interfase que yo quiero aplicar, la ACL, y le digo IP Access Group, le doy el nombre, en este caso, y le digo el sentido del tráfico, entrante o saliente. Esta diapositiva me muestra cómo es la sintaxis de una ACL IP4 estándar, la cual le vamos a llamar No Access. Es similar al ejemplo anterior, con una numerada, en este caso en una nombrada. Entonces, vamos a escribir el comando en modo de configuración global, IP Access List estándar, no access, diciendo que no le vamos a dar acceso a alguien. Denegamos el tráfico del host, de any host, y le damos la dirección IP del host, 1110. En este caso, miren que estamos hablando del host que está, en este caso, numerado como PC2. De resto vamos a permitir todo, entonces le vamos a dar permit any. Mire que lo que hice ahí fue
delimitar o bloquear algo particular y luego permito todo. Después de eso salgo de esa modo de configuración de la lista de control de acceso y entro a la interfase correspondiente. En este caso la gigabit 0 es la 0. Le digo IP Access Group, no Access. Miren que en este caso asocio el nombre de la lista de control de acceso nombrada con el Access Group y le digo salida. Entonces ahora pensemos, cuando aplico esa lista de control de acceso, ¿qué es lo que estoy haciendo realmente? Después de ya saber cómo construir las ACLs, ahora viene la utilización de un editor de texto. Recuerda que la ACL, después de que se crea, yo ya no la puedo modificar a no ser que sea una ACL nombrada. Esas son mucho más fáciles de modificar. Entonces vamos a utilizar un método que es utilizar un editor de texto para poder modificar esas ACLs. Entonces lo primero es que configuramos. Miren por ejemplo las dos primeras líneas. Configuramos, decimos, denegamos el host 192.168.10.99 y luego permitimos toda la subred. Listo, eso fue lo primero que hice. Ahora, después yo hago un show running config, veo donde aparece access list 1 en este caso y verificamos que esa dirección IP 10.99, que es la dirección de host, realmente está mal. No era el 192.168.10.99 sino 10.10, fue que me equivoqué. Entonces vamos a entrar a un editor de texto, el que ustedes quieran, pero debe ser editor de texto, ¿no? Bloc de notas, por ejemplo, podría servirles en Windows. Entonces escriben access list 1, escriben todo el comando con la dirección IP correspondiente, con la correcta, 190, host 192.168.10.10, están denegando ese host. Luego le hacen un permit y colocan la red con su wildcard correspondiente. Ese sería el paso 2. Ahora entran al modo de configuración global y borran la lista de control de acceso. Entonces le dan no access list 1, ahí borraron todo. Y entonces ahora lo que habían hecho en el editor de texto lo copian en memoria, control C, y acá le dan control V para pegar pues lo que ustedes escriben en el editor de texto. Luego de eso se salen con un control Z, pasamos al paso 4 y verificamos con show running config donde aparece la lista de control de acceso número 1 y vemos que ya el cambio realizado tuvo efecto. El método 2, entonces, en vez de utilizar ese método, se utiliza con ACLs numeradas. Con ACLs numeradas también podríamos utilizar números de secuencia. Entonces, en este caso, volvemos a lo mismo, en modo de configuración global, hacemos la lista de control de acceso, la construimos. En el paso 1 mostramos con show access list 1, en este caso, mostramos el contenido de la lista de control de acceso. Vemos que el número 192.168.10.99 del host está incorrecto. Entonces entramos al paso 3, perdón, paso 2. Allí lo que vamos a hacer es, si ustedes miran, cuando yo le doy show access list 1, veo que me dice después de ese comando, en el paso 1 me dice estándar IP access list 1 10 DENI, ¿sí? Entonces ese 10 es un número de secuencia, luego sigue el 20, luego el 30 y lo hace automáticamente el iOS. Entonces vamos a borrar el número de secuencia 10. Entonces en este caso entro a la lista de control de acceso, configure terminal IP access list estándar 1. En este caso le dije no 10, o sea, borré ese número de secuencia y escribo nuevamente en secuencia 10 DENI host número tal. Ahora yo no sé si ustedes lo han notado ahí, pero si yo le digo IP access list estándar 1, ¿sí? Realmente aunque aquí dice que es una ACL nombrada, numerada, es una ACL nombrada, porque recuerden que las ACLs numeradas aparecen con IP access list y el número, y las nombradas o las named es IP access list estándar o extended, el nombre. En este caso miren que el nombre de la lista de control de acceso es un número. Entonces se los muestro porque aquí podría haber alguna confusión. En este caso en particular, aunque se dice que estamos utilizando ACLs numeradas, esa es una ACL nombrada,
por la sintaxis que estamos utilizando. ¿Listo? Entonces pilas con eso, que es muy fácil equivocarse. Ahora el paso 3 me dice Show Access List, me muestra Standard Access List y me muestra su contenido con el cambio respectivo. Entonces, cuando yo quiero hacer un cambio de una línea en una lista de control de acceso, utilizo ACLs nombradas, las named. Cuando yo quiero utilizar las ACLs numeradas, en ese caso, para poder editarla o modificar cualquier cosa, tengo que borrar la lista de control de acceso y volver a introducir nuevamente los parámetros. Por eso, utilizar un editor de texto es muy útil en ese caso. Miren que aquí estamos diciendo que estamos editando una ACL nombrada, pero en este caso le colocamos a la ACL nombrada la palabra no access. O sea que normalmente una ACL nombrada debe tener un nombre, pero mire que en el ejemplo anterior, la diapositiva anterior, el nombre de esa ACL era un número y podría uno pensar que esa ACL es numerada, más no es numerada sino nombrada. Solamente que el nombre es un número, ¿sí me hago entender? Entonces, para que tengamos cuidado con eso. También podemos, en este caso, este tipo de listas de control de acceso, yo entre el 10 y el 20, por ejemplo, miren la primera línea, Show Access List, veo que hay un DEN y luego hay un permit, pero yo quiero hacer otro DEN, o sea, denegar otro host, en este caso, el 1111. Estaba denegado el 1110 y ahora quiero el 1111, entonces entro a la lista de control de acceso IP Access List Standard, no access, le doy la palabra, el número 15, el número de secuencia de any host y le doy el número 1111. ¿Eso para qué? Para que él me meta dentro de la línea 10 y la 20 y le introduzca una nueva línea que niegue ese host en particular. Y miren que por eso las ACLs nombradas son mucho mejores o mucho más útiles que las numeradas. Luego de construirlas, modificarlas, editarlas, pues la última parte es verificarlas. Entonces, en este caso, lo que vamos a hacer es utilizar el comando show IP, la interfaz que estamos utilizando. Recuerden que estas son IP, significa IPv4. Interfase, entramos por ejemplo a la serial 0 y la 0 y la 0. Él me muestra una cantidad de cosas, pero en alguna parte me dice outgoing access list número 1 y la siguiente línea inbound access list no sé. ¿Qué significa? Que se colocó una lista de control de acceso que la número 1 como tráfico saliente. En la otra interfaz, en la gigabit 0 y la 0, hacemos lo mismo. Show IP interface gigabit 0 y la 0, y miren que en este caso lo que se hizo fue colocar una lista de control de acceso como tráfico saliente que se llama no access. Ahora, si yo le doy show access list en el enrutador, pues él me va a mostrar cuáles son las listas de control de acceso que yo tengo configuradas en el enrutador. Es importante, después de tener todo esto, manejar estadísticas para poder saber si la lista de control de acceso funciona o no funciona. ¿Cómo lo sabemos? Cuando yo le doy el comando show access list, miren que si ustedes ven la gráfica y una gráfica, pero en estas diapositivas que están ahí, estoy suponiendo que estoy haciéndole ping de un PC al otro, en este caso de PC3 a PC1 en el diagrama de red que tenemos anteriormente. Como el tráfico está siendo bloqueado, entonces cada vez que haya una concordancia con las direcciones que yo tengo, automáticamente ese contador hace un match. Entonces ese número se va incrementando. Por eso es que la diapositiva superior izquierda dice 4 match en una, en la otra también, y después dice 8 match en otra. ¿Por qué? Porque se está incrementando, porque significa que la lista de control de acceso está funcionando, ¿sí? Si yo quiero volver a empezar los contadores, porque hice algún cambio, porque quiero saber de nuevo, volver a mirar cómo funciona, utilizo el comando, en el lado derecho aparece Clear Access List Counters y le doy el número de la lista de control de acceso, en este caso de la lista número 1, para que vuelvan y empiecen la secuencia de conteo. Algo importante o interesante también es que yo puedo utilizar una palabra clave que se llama Access Class. Ese es un comando que se utiliza en la configuración de las líneas. Las líneas, en este caso, pueden ser las BTY, por ejemplo.
que son las líneas virtuales para configuración remota de mi enrutador, ¿cierto? También lo puedo aplicar en un switch. ¿De qué depende? Por ejemplo, en el caso de utilización de SSH? Recuerden que SSH tengo que tener la suite criptográfica habilitada en el enrutador, es decir, tengo que tener un iOS que soporte esa suite de criptografía. Pero la utilización es otro tema diferente, o sea, diferente a si yo lo tengo. Se supone que si yo utilizo SSH es porque tengo la suite. Entonces yo quiero que en este caso el router 1, cada vez que alguien trate de configurarlo remotamente, utilice SSH, no puede utilizar Telnet. Entonces entramos a la línea, le damos line BTY 04, recuerden que son las 5 líneas de consola que yo tengo, perdón, de BTY, de Virtual Terminal. Luego le hago un login local, eso es para que yo cree usuarios locales dentro del enrutador. Entonces yo creo, con el comando user, puedo colocar esos usuarios, crearlos, con un nivel de autoridad que yo quiera. Luego le digo transport input y le doy SSH, ahí está forzándolo a que solamente sea SSH. Pero aparte de eso, creo un access class 21 y le digo que el tráfico es entrante hacia el enrutador. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Que voy a aplicar una lista de control de acceso que es la número 21 de tráfico entrante, o sea, alguien que quiere entrar a configurar mi enrutador. Luego yo veo la lista de control de acceso 21, es una lista estándar, numerada. Miren que por eso después del access list viene el número, ¿sí? Y me va a permitir la red 192.168.10.0 Wildcard 0.0.0255, es decir, toda la subred 10.0. Esa subred, es decir, solamente los equipos que están en esa subred van a poder hacer SSH contra mi enrutador, nadie más de ninguna otra subred. Entonces con eso estoy limitando el acceso y permitiendo un control mucho más seguro, no solamente por utilizar SSH, sino por delimitar la cantidad de equipos. Yo puedo decirle un host en particular, por ejemplo, no una subred. Para verificar efectivamente lo que acabamos de hacer, le doy Show Access List para verificar la lista de control de acceso que acabamos de crear. Y allí también aparecen entonces cuántos match están funcionando, es decir, cuánta gente se está tratando de conectar o cuántos están siendo denegados. Al final, la lista de control de acceso, en la última línea que nunca aparece, existe un comando implícito que se llama deny. Es decir, yo permito, deniego, hago lo que, digamos, he planeado, pero en la última línea siempre, después de permitir lo que necesito permitir, deniego todo el resto de tráfico. Siempre es así en los enrutadores Cisco, en la lista de control de acceso. Entonces, eso es importante. En este caso, en el ejemplo que mostramos es, hacemos una conexión de SSH de PC1 hacia el enrutado y vemos que tenemos una conexión y cómo la lista de control de acceso está funcionando. La sección 7.3 es la solución de problemas de ACLs. Entonces, la primera diapositiva es lo que yo les digo, es decir, siempre al final, la última línea tiene implícitamente la línea deny, es decir, deniega todo el tráfico. Entonces, en este caso, en este ejemplo, lo que hacemos haciendo es permitir una dirección de red completa con la lista de control de acceso número 1. Luego, la lista de control de acceso número 2, vamos a permitir igualmente la misma red, pero vamos a escribir el comando deny, las palabras claves. ¿Cuál es la diferencia entre la lista de control de acceso 1 y la lista de control de acceso 2? ¿Qué piensan, por favor? Entonces no hay ninguna diferencia en esos ejemplos anteriores entre las dos listas de control de acceso. Ahora miremos esta que son las listas de control de acceso 3 y la 4. Miren que la 3 hago una lista de control de acceso que dice deniega una red con una wildcard, o sea la red 192.168.0 va a denegar toda esa subred y luego permitimos un host en particular. Miren que después de hacer esto acá salió un error. Pues ahora esas es unas versiones nuevas de iOS, supongo, porque sale en el error. Que yo recuerde, eso no salía en los errores. O sea, hasta donde yo recuerdo uno no le sale errores, lo dejan hacer errores como esa lista de control de acceso. Piensen por favor y ahora por el chat me dicen cuál es el error, por qué salió ese error.
Miremos la lista de control de acceso 4. Primero permitimos el host y después denegamos la subred. Entonces, ahí no me sale ningún mensaje ni nada. Existe una diferencia entre las dos. Son las mismas dos líneas, pero en un orden diferente. ¿Qué implicación tiene esto? Este ejemplo me dice, primero, lista de control de acceso 5, primero tenemos una denegación de una subred y después permitimos un host. ¿Está bien o está mal esta ACL? ¿Qué piensan ustedes? Miremos esta diapositiva. Entonces, miren que en la parte superior de esta diapositiva aparece la configuración que ha ingresado el administrador. Primero denegó unas subredes, luego permitió unos hosts. Pero cuando yo le doy show running config y quiero ver la lista de control de acceso que ingresé, primero me va a mostrar los hosts y luego me muestra las subredes. ¿Sí? Es decir, primero los que permite y luego los que deniega. Entonces, es importante esto porque el iOS reorganiza eso en forma automática. Entonces, si ustedes miran en esta diapositiva, entonces cuando yo le doy Show Access List, él me muestra el orden de lo que yo permito y primero aparecen los hosts, después aparecen las subredes. Ahora, si yo después de ver esto le hago un copy running config al startup config, hago un reload, reinicio todo y vuelvo a ver la lista de control de acceso, ya él me reorganiza también los números de secuencia. Porque si usted ve en la primera parte, los números de secuencia están desorganizados. Los hosts están en un orden, pero los números de secuencia no van en ese orden. Al hacer este procedimiento, copy running startup, reload, volver a dar show access list, en ese caso me muestra ya los números de secuencia organizados y exactamente el mismo orden que ya me había organizado el iOS de Cisco. Veamos esta diapositiva que es importante. ¿Cómo funcionan los procesos de enrutamiento y las ACLs en conjunto? Entonces, hay varios, digamos, es como un algoritmo, solamente que está escrito en un número de secuencias. Lo primero es que la trama que ingresa a una interfaz del enrutador se chequea para ver la dirección de destino de capa 2 y verificamos si concuerda con la interfaz de capa 2, ¿verdad? Para poder saber si viene ese enrutador o no, o si es una dirección de broadcast. Luego que la trama se acepta, entonces se verifica la información, se parte la misma para verificar la interfase de entrada del enrutador con respecto a una ACL. ¿Sí? Recuerden que si hay ACL de entrada, entonces él lo hace. Si entonces existe una ACL de entrada, entonces el paquete se va a verificar contra el contenido de la ACL. Si existe concordancia de que ese paquete tiene algún match con alguna de las sentencias, entonces se permite o se deniega. Si se acepta, entonces el paquete entonces se reenvía, se verifica primero la tabla de enrutamiento para poder ser reenviado por la interfaz correspondiente. Luego, de que se envía, entonces se manda a esa interfaz, o sea, se hace el switch como tal, se verifica si hay una ACL de salida y si es así, entonces se verifica nuevamente contra su contenido buscando algún match, alguna coincidencia. En ese caso, se niega o se permite el tráfico y se saca ya ese paquete fuera del enrutador. Entonces, todo esto ocurre siempre y cuando existan ACLs. Si no existen ACLs, sencillamente el enrutamiento funciona común y corriente porque por defecto los enrutadores Cisco vienen configurados sin ACLs. ¿De acuerdo? Solución de problemas. Vamos a ver algunos ejemplos. ¿Cómo solucionamos problemas de las ACLs estándar de IPv4? Veamos el primer ejemplo. Tenemos ese diagrama de red, tenemos un comando show access list y me dice que es una access list IP estándar, que es la número 10, y que tiene una línea que es la 10 que niega un host que es el 1110. Ahora la siguiente diapositiva me muestra con el show access list que ahora adicionalmente a eso se ingresó una línea que es permitir cualquier cosa.
y que esa línea debe permitir el resto de tráfico. Entonces tenemos 4 coincidencias. Miremos esta diapositiva que es la anterior. Entonces la anterior creamos la ACL y ahorita lo que estamos haciendo es aplicarla. En este caso miren que entramos a la Gigabit Ethernet 0/1 del router y allí le estamos diciendo que aplicamos esa lista de control de acceso como tráfico de ingreso. ¿Está bien o está mal? ¿Qué es lo que yo quiero hacer? Esa sería la pregunta. En esta gráfica entonces vemos que como la anterior quedó mal aplicada, entonces entramos a la interfase Gigabit 0/1, eliminamos ese access group que acabamos de crear y entramos a la Gigabit 0/0 diciéndole IP Access Group 20 out, diciéndole que ahora ese es el tráfico que tenemos que filtrar, ¿cierto? Que tenemos que bloquear con la ACL. Estamos en el ejemplo 3. Vamos a ver esta topología. Dice que la política de seguridad dice que únicamente el PC1 es permitido para acceso remoto SSH al router 1. Entonces le damos un show run, vemos el IPTY 0/4 access class PC1 SSH int. Este es el nombre de la lista de acceso. Es una clase porque estamos hablando de la IPTYs. Login transport input SSH. Listo, hasta ahí está bien. Show Excel list, vamos a ver el contenido, dice permit 10.192, permit 192.168.10.1, que si ustedes miran la política de seguridad dice que PC1, pero PC1 tiene la dirección 192.168.10.10, entonces miren que allí hay un error, ¿correcto? Y ese error es dirección IP está mal escrita. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Vamos a corregirla. Entonces entramos a la lista de control de acceso. Esta es una lista de control de acceso nombrada, se llama, aparece IP Access List estándar, el nombre. Borramos la línea 10, entonces no línea 10, o sea, no 10, y volvemos a escribir la misma línea. 10 permit host 192.168.10.10, que es el número IP del PC1. Le damos control Z o ENT. Limpiamos los contadores, clear access list counters y verificamos de nuevo la lista de control de acceso, show access list, y vemos que allí sí quedó bien creado y que ya tenemos concordancia de los accesos que pueda hacer desde el PC1 hacia el router, en este caso router 1, ¿sí? ¿Correcto? 7.4 es el resumen y como resumen de este capítulo, entonces primero se explicaron cómo la ACL filtra tráfico, cómo se utilizan las wildcards, cómo podemos fácilmente construir las wildcards a partir de las máscaras de red, cómo las creamos, aplicamos, configuramos las ACLs para IPv4 estándar, cómo podemos editar los números de secuencia, configurar acceso por BTY, limitando no solamente el acceso en SSH, sino también en direcciones de host o subred. Cómo es el proceso de enrutamiento cuando se tienen ACLs y por último, solución de algunos problemas típicos empleando la línea de comandos. La última parte de la sección corresponde a términos y comandos que se ven en este capítulo que les puede servir a ustedes como referencia para estudio. Con esto se termina el capítulo 7, que es listas de control de acceso en IPv4 y son las estándar ACLs.